Íñigo se ha ofrecido a darnos esta pequeña formación sobre el uso del portal de comunicaciones del colegio, que es el canal a través del cual pues, os van a llegar todas las informaciones, ¿de acuerdo? Excepcionalmente, y cuando pues, tengamos que mandar algún adjunto o más de uno o algo que pese mucho, igual podemos utilizar el correo electrónico, pero la información general del colegio llega siempre a través del portal de comunicaciones. Esto no sé si lo va a decir Íñigo, pero yo os recomiendo hacer uso del portal de comunicaciones, ¿vale? No fiaros de lo que me manden por el grupo de WhatsApp el primero o la primera que entre y vea la información en el portal de comunicaciones, ¿de acuerdo? Pues porque a veces nos fiamos de ese pantallazo que nos mandan al WhatsApp y no tenemos la información de primera mano, ¿de acuerdo? Lo dicho, si la sesión se puede grabar, lo haremos extensiva a todas las familias y si no, pues Íñigo seguro que manda un resumen perfectamente hecho. ¿Vale? Venga, chicos, os dejo con Íñigo. Vale, muchísimas gracias, Charo. Bueno, yo voy a ir presentando poco a poco los diferentes servicios que nos encontramos en el portal de comunicaciones. Y, por favor, si en algún momento algo que yo estoy presentando os surge la duda, levantad la mano o abrís el micrófono y directamente intervenís. Que el objetivo es ese, ¿no? O sea, es decir, ponernos en contacto con el portal y darnos cuenta cómo se usa. Para ello, yo lo que voy a compartiros ahora va a ser mi pantalla. Voy a entrar como si fuese una familia del colegio y lo voy a hacer directamente a través del portal de comunicaciones desde la web. Luego veremos cuál es la diferencia entre la web y la aplicación del móvil. Alguna de las compañeras me decía, ¿pero tú te descargarías la aplicación? Yo, por supuesto, pero yo no solamente porque llevo el móvil, sino porque todo lo importante e inmediato lo manejo con el móvil. Otra cosa es decir, bueno, pues dependiendo de los cursos, por eso os he preguntado a varias de vosotras, ¿no? De las presentes. Es decir, no todos los cursos tienen el mismo nivel de intensidad o de comunicación diaria. Bueno, esto y al final, pues cada una tiene que valorar qué uso quiere hacer del portal, ¿no? Bueno, voy a darle compartir. E imagino que ahora mismo estaréis viendo en mi escritorio, ¿no? Es decir, una de las páginas de Internet, del explorador, donde aquí recordamos que la dirección para acceder directamente es portal.globaleduca.es. Ponemos esta barra, la barra que está encima del 7, MI003, porque MI003 es el código del centro. El usuario, que en este caso recordamos que los usuarios, cada una ha recibido su usuario, puede ser que empiece por MI00, bueno, escribimos MI003 y el nombre que os hayamos facilitado y luego la contraseña. Una vez que nos logueamos, tenéis que ver una pantalla similar a la que ahora mismo os estoy mostrando, ¿no? Aquí a la derecha, a la derecha, ya estoy con derecha e izquierda. Aquí a la izquierda, debajo del logotipo de Maristac, vienen los diferentes servicios. El de anuncios, ausencias, comunicados, horario, boletines, parciales y archivos. Vamos a ir uno por uno viendo cuál es el alcance de los servicios, tanto sea a través del portal en la web como sea del móvil, ¿no? Si yo le doy anuncios, se me despliegan aquellos anuncios que actualmente están publicados, que están activos, y otros están caducados. Es decir,
nosotros normalmente los anuncios tienen una caducidad de 1 año. O sea, pasado el año, pasado el curso, mejor dicho, el curso académico, pasado el curso académico, los anuncios se desactivan a vuestros ojos. Pero si alguna familia precisa de recuperar, de poder consultar algún archivo, algún anuncio, nos lo comunicáis. Tal vez lo primero que igual tengo que aclararos, ¿qué es el concepto de anuncio? Anuncio es lo que popularmente veníamos desarrollando en anteriores años como ese tablón, esa cartelera de circulares. Aquellas circulares de carácter general que afecta a la vida del centro o a la vida de una etapa o de X etapas, ¿no? Y que pues puede ser de interés general. Y que en esos anuncios puede haber o no archivos adjuntos. Todos los anuncios, también porque alguna familia nos lo ha comentado, ¿no? Todos los anuncios, por política de comunicación, están escritos de forma bilingüe. Empezamos siempre escribiéndolos en euskera y luego a continuación en castellano. Esperad un momentico, que debe de haber algunas personas solicitando. Les voy a admitir. Vale, seguimos. ¿Cómo se accede? O sea, veis que aquí esta persona en cuestión tiene anuncios con un icono en verde. Significa que están sin leer, por la razón que sea. Yo ahora le voy a pinchar aquí. Si le doy doble clic, se me despliega el anuncio como tal, ¿no? Familia estimatuak, aste honetako asteazkenean, iraiak 22an, DBH eta batxigeroko taldeko argazkiak aterako ditu. Agur bat, y claro, y el anuncio pues nos va a indicar a qué etapa se refiere y quién lo envía, ¿no? Normalmente los anuncios pues los publica la dirección o los coordinadores pedagógicos o la coordinación de pastoral o el equipo de comunicación, dependiendo el alcance de la comunicación a difundir, a trasladar. Una vez que hemos leído el mensaje, le damos a la X y ya está, cerrado. Más, hemos dicho que hay anuncios que tienen un archivo adjunto. Aquí veis que al lado de la fecha te indica con un clic de adjunto 2 o 1. 2 son los archivos máximos que podemos adjuntar. Si yo le diese aquí, de nuevo se despliega el anuncio y aquí los adjuntos. Los adjuntos, yo clico sobre uno de ellos, se me abre y ahora yo puedo elegir qué hacer con este anuncio. Puedo imprimirlo o puedo descargarlo directamente en mi dispositivo electrónico, bien sea el portátil, bien sea el móvil, por ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vale? Pues seguimos avanzando. Este es uno de los servicios. Hemos dicho, ¿no? El de anuncios. Bueno, voy a poner en el de caducados. En estos momentos no tiene ningún anuncio inactivo, caducado, porque no hemos activado este servicio. Si se requiriese, pues las familias os ponéis en contacto con nosotros y reactivamos aquellos anuncios que pudieseis tener necesidad de consulta. Vamos a ir, me voy a saltar al de ausencias y voy a ir directamente al de comunicados. Comunicados, a diferencia de anuncios, que anuncios tiene un carácter de interés general, los comunicados son esos correos que puede escribir el coordinador, el tutor, el equipo de tutores de un aula o de un curso a todas las familias, o directamente que te pueda escribir a ti como familia en particular. Y entonces, por ejemplo, presentación de tutores, vamos a ver, presentación de tutores, tutor en Aurkezpena, y en este caso, los tutores hacen un escrito a todas las familias de las cuales son tutoras.
cuando tú recibes este comunicado en el portal de comunicaciones, puedes contestar directamente a la persona que ha escrito el comunicado. Así como en anuncios no puede haber reacción por parte de las familias, en los comunicados sí. Sería el símil de un correo. Y lo mismo, en cuanto a comunicado y anuncio, puede tener texto y adjuntos. Tercer servicio, el de ausencias y o retrasos. El de ausencias y o retrasos, cada vez que un alumno, por la razón que fuese, si llega tarde o se ausenta de alguna de las materias, tenemos la obligación, el profesorado, de registrar dicha ausencia o dicho retraso, en el cual podemos adjuntar, podemos indicar si está correctamente justificada o no, si tenemos conocimiento explícito de esa ausencia, del motivo de esa ausencia o de ese retraso. Con lo cual os puede saltar en alguna ocasión, sobre todo si lo tenéis en el portal de comunicaciones, o sea, perdón, en el portal de comunicaciones no, os puede saltar en la aplicación del móvil que tu hijo o tu hija que se ha ausentado a tercera hora, a tercera sesión, o que lleva todo el día sin venir. En ese momento, tú como familia, si no está justificado, pues lo lógico es escribir al tutor por deferencia y al profesorado afecto de la materia en la cual se ha ausentado, se ha retrasado, explicando el por qué. No tiene más importancia que esta, ¿no? Es decir, como hemos venido haciendo hasta ahora. Cuando se ausentan nuestros hijos, la instrucción comunicativa que tenemos es escribir al profesor de la materia que se ve afectado y por deferencia al tutor. Creo que aquí, en este caso, un ejemplo, ¿no? El profesor, materia, tipo de ausencia y la causa, que se ha dormido, ¿vale? Pues ya está. Y se cierra. ¿Que hay que hacer alguna observación? O sea, que yo, profesor, recibo un correo, decir, no es que se ha dormido, sino que hemos pasado mala noche porque hemos tenido que estar de vigilia en el hospital. Bueno, pues amplío la observación, una información interna. ¿Hasta aquí alguna duda? Seguimos avanzando. Cuarto, servicio, el horario. Claro, ¿qué es el horario? El horario es cuáles las clases que tiene tu hijo o tu hija a lo largo de la semana, que en principio, claro, es el mismo horario. ¿Para qué queremos saber, para qué queréis saber el horario? Pues para esto mismo. Si por una razón X hay retraso o ausencia, para saber a qué compañero hay que escribir para notificar, ¿no? O si hay que, a la hora de organizar, ¿no? Pues lo propio, ¿no? Visitas al médico o visitas a otro tipo de profesionales o otro tipo de asuntos personales, pues bueno, esa recomendación lógica de intentar ver cuál es la carga lectiva que menos afecta, ¿no? Bueno, el sentido común. O también, ¿no? Pues igual para poder ver si se concerta alguna entrevista. Vamos avanzando. Quinto servicio es el de los boletines, ¿no? Como sabéis, venimos unos años en los cuales la comunicación de los boletines de notas no son por papel, sino que es digital y que son 4 comunicaciones al año. Primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación y la cuarta evaluación, que es la que tradicionalmente o popularmente hemos denominado la evaluación final, ¿no? La evaluación ordinaria. Y solo en el caso de que alguna asignatura pues haya renqueado, haya tenido que tirar de una extraordinaria, pues habría un quinto boletín, ¿no? Y los boletines, si yo ahora cogiese, ¿no?, el curso al azar, pincho sobre el curso y pincho sobre la evaluación y o el informe que me interesa descargarme.
por privacidad de datos, me vais a perdonar, pero no os muestro los informes, pero los informes, si yo lo mostrase, pues aparecerían eso, ¿no? El despliegue de las diferentes asignaturas con sus notas y observaciones que se hayan podido agregar a cada una de las materias. Veis aquí que hay un sexto servicio que se llama el de parciales, pero que actualmente no lo estamos usando, con lo cual no os voy a liar. Y por último tenemos un séptimo servicio que es el de archivos o el del repositorio de aquellos documentos que es importante tenerlos localizados, ¿no? Y que se agrupan por etapas y o materias. Si aquí veis, como el explorador indica, hay una carpeta específica para bachillerato, otra para secundaria, otra de documentación de interés general, otra sobre las actividades extraescolares, sobre la enfermería, sobre infantil, sobre el servicio de comedor, sobre el campus deportivo, sobre primaria, sobre las estancias que hacemos en Navidades, en Semana Santa, las programaciones didácticas o la protección del menor. En cada una de ellas, si yo ahora me voy a la educación primaria, tengo del curso del año pasado o del actual curso. Voy a ver si, fijaros, ya del primer curso ya hay archivos. Y estos PDFs los puedo consultar igualmente, ¿no? Abro uno al azar y se refieren a las consignas de cómo va a ser el inicio de curso y el horario específico. Vale, pues ya sé dónde lo puedo localizar, salvo que me lo quiera descargar o lo quiera imprimir. Vale, esto sería ahora mismo los diferentes servicios y usos que tiene el portal de comunicaciones, así de sencillo. Luego voy a explicar alguna cosita más específica de la aplicación, pero en cuanto a lo que habéis escuchado, ¿os surge alguna duda o nos hemos perdido en algún punto? No. Sencillo, ¿verdad? Vale. Sí. Vale. La aplicación del móvil, claro, no os la puedo enseñar porque esta tablet como tal no funciona. Entonces voy a ver la presentación sencillita que he hecho en un Word. A ver si instrucciones, esto... Sí. Como seguimos compartiendo pantalla, pues vais a ir viendo, ¿no? Las diferentes, hemos dicho que bien sea en el Play Store o en el App Store, dependiendo del dispositivo que tengas, tienes que poner Global Educa Familia o Familia Comunicaciones o LC Ibérica, cualquiera de estas palabras, y encontrarás este icono. Como no lo has llamado, ¿no? ¿Cómo? Perdón, ¿alguien estaba hablando? Vale, igual que se nos ha colado la voz de algún chiqui. Vale, le damos descargar y a la hora de descargar cositas fundamentales, ¿no? Por si no lo habéis descargado. Que siempre pueda permitir notificaciones. El usuario que os hemos dado ya en otras ocasiones y que es el que se utiliza para el portal directamente, ¿no? Ese MI003. El código del colegio, que sabéis que es el MI003. Darle guardar contraseña y entonces hay que escribir la contraseña y se le da a aceptar. Fijaros que en las diferentes ventanitas llamaré vuestra atención sobre el que ponga notificaciones. Este de notificaciones, si es la primera vez que has instalado la aplicación, tienes que pinchar sobre ella, sobre este servicio, darle a configurar y te darás cuenta que tienes notificaciones de anuncios, comunicados, boletines, ausencias, parciales y tareas. Todo eso lo tienes que activar para que cada vez que haya un cambio, que recibas algo,
en la aplicación del móvil te aparezca un globito arriba, como en el resto de aplicaciones, indicando que sí, que vas a recibir ahí el aviso. Hemos visto los anuncios, es igual, pinchamos en anuncios, puedo pinchar directamente sobre uno de los anuncios que tiene o que no tiene adjunto. Que tiene adjunto, pincho sobre el adjunto y se me va a abrir. Cuando se abre, tengo la opción de descargármelo. Hemos visto en archivos, ¿no?, las diferentes categorías de organización. Os adelanto que estamos viendo con el proveedor la posibilidad de incluir tanto en archivos como en comunicados y en anuncios, porque es cierto que lo usamos mucho, un explorador, un filtro de búsqueda para que sea fácil a veces localizar por palabras clave ese anuncio que dices, oh, yo creo que algún día se habló de las actividades complementarias, o alguien habló de cuotas, o alguien habló de actividades extraescolares. ¿Dónde estará ese archivo? O, bueno, pues estamos, ¿no? Y esperamos que en las próximas semanas, un mes lo más tardar, pues se nos pueda activar, ¿no? Hemos visto también el de ausencias, que visualmente, si aparece un circulito aquí en el 3 y en el 16, quiere decir que ha habido un retraso o una ausencia sin justificar, ¿no? Hemos visto lo de los boletines, igualmente, que primero, en primer lugar, aquí abajo, a pie de página, o sea, a pie de pantalla, hay que indicar a qué curso, a qué año académico se refiere, a qué evaluación, y con la evaluación descargar el informe correspondiente. Hemos visto también los horarios. La sección de horarios nos va a indicar qué es lo que hay en las materias. Tareas, nos olvidamos de tareas. No se ha hablado de tareas porque el curso pasado sí que teníamos este servicio, pero no lo tenemos ahora mismo activo. No tenemos esta necesidad. Tenemos los comunicados y hemos visto. Y por último, recordamos para saber que el acceso directo desde Internet, desde la web, es portal.globaleduca.es/MI003. Y con esto nuevamente he terminado la presentación del uso y servicios del portal de comunicaciones vía app. No sé si tenemos alguna duda. A ver. O si alguna de vosotras habéis tenido alguna dificultad. Veo que Sorkunde levanta la mano, entonces... A ver, ¿me oye? ¿Me oyes? Se te oye. Mira, cuando has comentado lo de caducadas, que algunas de las... A ver, ¿en qué apartado está? En anuncios y ponías... Los anuncios. Ahora me Los ha salido anuncios, caducados. sí. Sí, publicados y caducados. Yo, por ejemplo, estoy interesada en tener el calendario escolar y sé que ha estado colocado hasta julio, así, y ya no lo puedo encontrar. Entonces, ¿qué tengo? ¿Que ponerme en contacto con el centro ahora o va a aparecer a lo largo de este? Tiene que aparecer, es que veo que no está ahora Charo, pero estoy convencido de que estará en alguno de los históricos. Es que suele estar, bueno, no lo sé ya, en bachiller, o sea, en este caso bachiller, te metes en bachiller y claro, tiene todavía lo del año pasado, no está actualizado. Ah, vale, me estás hablando de bachillerato, vale. Sí. Creí que de infantil y primaria sé que sí que está ya activo. Lo consultaré con el coordinador para que por lo menos lo suba a este curso y el correspondiente, como tú me dices, a bachillerato. Eso, ¿vale? Simplemente Sí. no, era por, si no, bueno, pues llamo al centro y tal, pero un día por otro he dicho, mira, pues ahora se me pone la oportunidad. Y cuando aparece el apartado ese de caducados, ¿qué se supone que hacemos? ¿Le preguntamos al tutor o llamamos al centro directamente para que lo incluyan? Sí, le estamos dando vueltas. Que ocurriese, que no... Sí, le estamos dando vueltas porque esta ha sido una petición de familias que a veces sienten la necesidad
de poder consultar cosas que igual dijimos hace un año, ¿no? Y vais a comprobar que, claro, cuando el tablón de anuncios es un tablón compartido en ocasiones, o sea, y depende de la etapa o del centro, pues igual tú solamente tienes en tu etapa, por estar en bachillerato, pues igual solamente tenéis 60 anuncios, que para ti son muchos, pero en la vida del centro nosotros podemos llegar a tener más de 300 anuncios. Ahí va. Y entonces, para consultar, una de las cosas que necesitamos ajustar técnicamente es el filtro del buscador y ver cómo se recuperan aquellos anuncios que necesita igual la familia. Entonces tenemos que ver si lo vais a hacer directamente vosotros o previa solicitud, oye, se te activa este anuncio que nosotros lo tenemos como caducado, pero que a ti te interesa tenerlo. Vale, vale. Esto en las próximas semanas, lo vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Alguien que haya tenido alguna dificultad? Veo ahí alguna manita. A ver si sé quién es. Sorcunde puede bajar la mano. ¿Puedes bajar la mano? No, pues solamente era Sorcunde, me parece. Vale. Pues si no tenéis más dudas, yo creo que no es necesario alargar más de lo debido estas sesiones, ¿no? Que pretendían ser eso, ¿no? Una pildorita formativa de refrescar o de toma de contacto. De todos modos, si en algún momento tenéis alguna dificultad, alguna incidencia en relación al portal de comunicaciones o al correo, no dudéis en escribirme. Os recuerdo cuál es mi correo. i.garcia.blanco@maristacbilbao.com. Repito, i.garcia.blanco@maristacbilbao.com. Y nada, pues agradeceros vuestra escucha, el haberos interesados por este servicio y que seguimos en contacto. Lo mismo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, agur. Agur.